Bienvenidos. Esta sesión se llama Historias de una organización horizontal, ¿vale? Me presento, soy Diego Rojas, ¿vale? Soy papá de dos maravillosas niñas, que si me están viendo, hola Naya, hola Lucía, un beso. Soy deportista, me encanta cualquier tipo de deporte. El que más suelo practicar pues es correr, hago triatlón de vez en cuando puedo entrenar. Esta es la foto, me la ha puesto un compañero, me ha hecho mucha ilusión. Es el último maratón que me he hecho, que es el maratón de Berlín, hace mes y medio. Y luego soy consultor de diseño organizacional, acompaño a organizaciones un poco en que consigan los cambios que quieren, ¿no? Acompaño en el desarrollo y en el crecimiento de organizaciones y personas. Y una parte importante que tiene mucho que ver con esta sesión es que soy parte del equipo de Thinking with You, ¿vale? Entonces, por saber un poco, ¿quién conoce Thinking with You? Levantar la mano. Bien, habéis venido todos mis amigos, fenomenal, gracias. ¿Por qué esta charla? Thinking with You, se puede decir que somos una empresa horizontal, no tenemos jefes y hay mucha gente que se nos acerca. Hay clientes, hay personas que quieren incorporarse al equipo y hay personas que simplemente llegan a nosotros con la curiosidad de, oye, ver qué es eso de trabajar sin jefes o un montón de cosas más que tenemos, vamos a decir, distintas, ¿no? Entonces, siempre hay como una serie de preguntas que nos han ido repitiéndose y a mí me parecía que podía ser interesante el compartirlas aquí con vosotros. La segunda es desmitificar un poco esto de que la empresa ideal es la empresa que no tiene jefes y viva la libertad y ya os adelanto, hago un spoiler de no hay modelo perfecto. Todos los modelos nos ayudan en algunas cosas y nos dificultan en otras. ¿Vale? Entonces, espero que os sirva también un poco esta sesión, pues bueno, para que reflexionéis sobre ello. Y luego hay otra parte donde también ha habido compañeros que se lanzan en el mundo del emprendimiento y pues se acercan a preguntarnos y lo mismo, les ayudamos un poco dándoles pues nuestras propias ideas o cómo lo hemos hecho nosotros. Entonces, también me gustaría que esta charla, si puede ser, pues bueno, sirva un poco de inspiración o para coger ideas a aquel que los necesite. Bien, un pequeño disclaimer, ¿vale? Advertencia. Lo que os voy a contar aquí es nuestra experiencia, ¿vale? No es la teoría, no os vengo a contar un libro para que todas las organizaciones horizontales se hagan de una determinada manera, ¿vale? Es solo un modelo más. No es ni mejor, vuelvo a repetir, ni peor. Seguramente para algunas cosas sea mejor y para otras sea peor, ¿vale? Es otro modelo más. Hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿vale? Lo que os traemos aquí de una manera transparente, y hablo porque yo estoy aquí delante, pero detrás somos un equipo. Entonces, lo que os traemos es transparencia, de que veáis cómo son las cosas, por si acaso os pueden valer, ¿vale? Yo os pido un poco de disculpas por adelantado. ¿Por qué? Porque estos temas a mí me gusta mucho más conversarlos. Yo soy más de tomarme un café, preguntar, oye, ¿y por qué quieres saber esto? Y entonces sale mucho mejor toda esa información más que daros ahora un discurso. De hecho, ponía aquí que además, todos los años más o menos intento pues, hacer ponencias o talleres y esta me ha costado un montón. Pues claro, imaginaros, ¿no? Parte de thinking, lo vivo, hay una parte racional donde hay procesos y hay una serie de cosas que puedo compartir, pero hay una parte también muy emocional. Entonces, mi miedo es que o se nos vaya mucho el tiempo y os cuente 4 cosas, o al contrario, que os cuente muy poco detalle y que verdaderamente no os podáis llevar, pues no la teoría o eso que normalmente se pone, sino la realidad de lo que verdaderamente pasa. Entonces, yo me comprometo a que si me buscáis, y yo suelo ser bastante accesible, se me ve, soy muy alto, yo me tomo un café con vosotros y os doy detalles de lo que queráis escuchar aquí, ¿vale? Bien, pues algunos datos de contexto. Oye, ¿y esto de Thinking qué es? Somos una pequeña consultora de desarrollo y de cambio organizacional.
Acompañamos a las organizaciones y a sus personas un poco pues, en esos cambios pues, que lo consigan y que se hagan realidad. Además, pues nos gusta decir que somos un laboratorio, porque probamos un montón de cosas distintas y lo que intentamos es llevarlas a las organizaciones. Siempre decimos que no hacemos nada que no lo hayamos probado nosotros antes. Y además somos un ecosistema, porque lo que intentamos es construir relaciones. ¿Vale? Este mundo, bueno, es muy grande y entonces pues necesitas tener a gente cerca, ya sean clientes, colaboradores, amigos o compañeros del metal, pues está bien. Entonces intentamos buscar y por eso nos llamamos un poco también ecosistema, ¿vale? Además, para las personas que estamos dentro y para ese ecosistema somos un espacio de desarrollo, tanto profesional como personal. Pasan un montón de cosas que nos ayudan, o por lo menos creemos, que nos ayudan a ver cómo podemos aplicar todo eso en nuestras propias personas, ¿vale? Dos propósitos. Hay uno que es muy mundano y hay otro que es mucho más propositivo. Nosotros creemos que el mundo podría ser mejor con unas organizaciones más humanas. Entonces ese es uno de nuestros propósitos. Ayudar a las organizaciones y a las personas a intentar que sean más humanas, ¿no? Y ese es uno de los propósitos que nos mueven a hacer nuestro curro. Y luego hay otro que es muy sencillote, que es ser sostenibles el mayor número de años posible, ¿vale? Lo mismo, somos 2 socios, se fundó en el 2014 y hemos ido creciendo hasta que ya hace unos años, digamos que nos hemos establecido en una cifra cercana a las 20 personas. Hay veces que somos 16, 18, 21, 23, pero estamos por ahí. A nivel de facturación, lo mismo, hemos ido creciendo y más o menos estamos en el 1,5 millones, etc. Esto simplemente son datos para que vosotros podáis tener en la cabeza o para que tengáis un poco de contexto de lo que es. Y yo creo que una de las cosas que nos diferencia es que somos un único equipo. ¿Vale? Aunque seamos 20, no somos una consultora donde cada uno está en un sitio, etcétera. Hemos elegido el modelo de allí donde vamos somos un único equipo. Vuelvo a decir, con cosas que nos ayudan y con cosas que no nos ayudan. Otras cosas por las que nos conocen que son mucho más mundanas de decir por ahí. No tenemos jefes, hay vacaciones infinitas. Yo empecé diciendo que no teníamos vacaciones y entonces Sirra dijo, no, tenemos vacaciones infinitas. Verdaderamente tenemos una gestión muy responsable y autónoma del tiempo. No tenemos departamentos transversales, de hecho no tenemos departamentos, ¿vale? Y tampoco hay unos roles específicos, para que os hagáis una idea. Bien, entonces, preguntas. Oye, y todas estas preguntas que yo os quería traer aquí de los que nos hacían, he hecho aquí como 7 bloques que yo creo que van a dar cabida o respuesta a la mayor parte de ellas. Muchas son cuestiones dinerarias. Oye, ¿cómo hacéis presupuestos? Reparto de ganancias. ¿Y esto de los salarios transparentes? ¿Eso cómo se hace? ¿Y que os ponéis vuestros sueldos? ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Entonces, va por un lado ese. Por otro lado está la gestión de la demanda. Oye, cuando llega un cliente, ¿qué hacéis? Una pregunta. ¿Y cómo repartís los marrones? ¿No? Cosas así que nos vienen también un poco en ese sentido con más, vamos a decirle, clientes o bueno, gestión de la demanda. Luego hay otra que también es interesante que es cómo crece la gente. ¿Cómo funcionáis para que la gente, oye, no hay roles, no hay tal? ¿Cómo hacéis para que la gente pues se desarrolle, ¿no? Un espacio de desarrollo, ¿cómo hacéis? Otra más, ¿cómo son los despidos? ¿Cómo entra gente en el equipo y cómo sale? ¿No? Entonces, vamos a ir viendo y espero no irme de tiempo. Así que vamos a empezar. Primera, oye, ¿cuál es el punto común de los que estáis ahí? Siempre nos dicen, eso es muy diverso, tal, pero tiene que haber como un punto común, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo se mezcla esa diversidad con esa alineación que a lo mejor necesitáis? Por otro lado, es cómo entra gente al equipo y cómo se ponen los salarios. Y entonces yo aquí lo que he elegido es contaros un poco el proceso de elección que tenemos. Le llamamos elección, fijaros, no es selección. No tenemos un proceso abierto donde digamos, we are hiring, y entonces la gente nos envía currículums y nosotros los vemos y les seleccionamos para que trabajen con nosotros. La mentalidad es un poco distinta. Como os contaba antes, lo que buscamos es construir relaciones, buscamos el largo plazo. Entonces, siempre estamos abiertos y siempre estamos conociendo a gente. O bien porque nos quieren conocer, o bien porque, oye,
me parece maravillosa esta charla que has hecho, no te conocía, ¿te tomas un café con nosotros? Pero con el objetivo de construir relaciones. Entonces, desde ahí, muchas veces cuando te vas conociendo, surge como un pequeño match, ¿no? Alguien que dice, oye, yo quiero, me mola, yo quiero, ¿cómo se haría esto? ¿No? Y entonces nos metemos un poco en este lado de decir, pues mira, y se lo contamos. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Imaginaos que vivís en un piso compartido, ¿vale? Entonces, lo que nosotros buscamos es que la gente conozca la casa donde va a vivir y además nosotros conozcamos bien a la persona que va a vivir con nosotros. Porque vamos a compartir, bueno, cada uno tiene su habitación, pero la cocina es común. O si hacemos fiestas, pues a lo mejor la persona que viene no quiere que haya ruido por la noche. Sí, ¿entendéis un poco por dónde va? Lo que buscamos es ese conocimiento. Y además hay una cosa que es interesante, que es que no contratamos en función de la carga de trabajo que haya, o sea, la demanda que tengamos. No nos preocupa, bueno, nos preocupa, pero no sale gente porque tengamos menos trabajo y entra gente porque tengamos más trabajo. Sale gente o entra gente en función de cómo estos compañeros de viaje van evolucionando. O sea, conocemos a gente y de repente, si esa persona vemos que nos estamos alineando con él, vemos que tenemos un camino futuro, y pues entonces sí. De hecho, a mí siempre me parece muy llamativo porque funcionamos al revés. En vez de crecer o decrecer en función de la demanda que tenemos, lo que hacemos es que crecemos y decrecemos y luego gestionamos la demanda en función de lo que podemos acometer nosotros. Entonces, ¿cómo es este proceso de elección? Pues nos basamos en conocernos. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es dejarnos conocer. Le contamos los propósitos, los valores, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, qué soñamos, qué es esto de thinking, oye, que nadie nos vamos a volver ricos, que queremos ser sostenibles el máximo año posible. Todo esto que hemos contado y un montón de cosas más, pues para ver si estamos alineados. Y preguntamos también un montón. No le preguntamos si eres ingeniero informático, telco o psicólogo. Eso viene luego, ¿vale? Y si viene, porque yo hay algún compañero que todavía no lo sé. Pero a donde va es a, como buscamos compañeros de viaje de largo recorrido, ¿vale? Buscamos justo eso, el ver que estemos alineados. Que luego, a lo mejor pasado mañana te toca la lotería y te vas, fenomenal. Pero buscamos el cómo generar ese viaje. Entonces, tenemos como esa sección de tomarnos un montón de cafés. Al ser muchos, pues la gente del equipo va entrando, va saliendo. A lo mejor él también quiere conocer más cosas y hay como un proceso ahí de conocimiento. Luego, si hay un match, porque ahí puede pasar de manera muy natural que se diluya, bueno, o no les hemos gustado o no nos han gustado demasiado y de manera natural se va diluyendo y ya no hay más contacto. Nos vemos en una casa, nos vemos en sitios, fenomenal. Pero a lo mejor es como, joder, sí, esto puede tener ahí y tal. Y nos llevamos la conversación a otra parte, que es oye, ¿y esto cómo se haría sostenible? ¿Cómo podría ser sostenible esto en el tiempo? Si tú te incorporaras, ¿cómo creceríamos como equipo? ¿Cómo podríamos llevar al propósito que llevamos? Y tenemos como otra serie de conversaciones ahí para ver si eso tiene sentido o no. Claro, fijaros que esto viene dado porque como no tenemos un cliente que necesitemos, no es oye, entrarías aquí para ir allí, sino que lo tenemos que gestionar entre nosotros. Oye, ¿y esto, tu entrada, cómo sería? Y luego hay un último nivel que ya es una cuestión retributiva, que es siempre decimos lo mismo, oye, con todo esto que hemos hablado y ahora que conoces Thinking, ¿cuál sería la cantidad que a ti no te hiciera daño en la tripa? Que tú pudieras trabajar, pero que no te hiciera daño en la tripa. Y se la pedimos a él porque creemos que es importante la introspección. El decir, guay, con toda esta manera, pues a mí me gustaría esto. Y luego tenemos conversaciones, no es pues sí o pues no, sino que seguimos teniendo conversaciones donde también le contamos nosotros, oye, tú me has compartido tu intimidad, el dónde irías, pues nosotros te compartimos. Y eso es otra conversación que puede llegar a que no lleguemos a un acuerdo, como nos ha pasado. Yo tengo compañeros que me hubiera flipado tenerlos como compañeros en Thinking y que no ha podido ser, porque no ha encajado, por lo que sea. Y sin embargo ha habido otras personas también que esas conversaciones se han ido alejando, se quedaron ahí, y a los otros años han sido cuando se han retomado y se han metido otra vez. ¿Sí? Un poco por ahí. Entonces,
Fijaros que aquí ya hay una cosa que es importante, que es que desde el primer momento... un detalle. Fijaros, las 20 personas que estamos ahí, cuando nos dicen eso, ahora tenemos que ver si eso es sostenible, la cifra, imaginaos, oye, pues mira, a mí me gustaría que retributivamente X. En esa conversación nosotros tenemos que ver si es sostenible para la organización y si es sostenible emocionalmente. Porque como todo es transparente, a lo mejor nos pueden salir un, joder, ¿por qué eso y yo estoy en otro sitio? Hay un montón de conversaciones ahí que son muy interesantes, ¿vale? No son fáciles, pero son muy interesantes. Bien. Entonces, desde un primer momento, con esto de los salarios, cómo se ponen, pues ya estáis viendo que no es que la persona se lo ponga como tal, sino que desde el equipo siempre estamos viendo una colaboración, cómo generarlo en conjunto. Y también pasa otra cosa, que al hablarlo desde el principio, fijaros que las expectativas de lo que va a pasar cuando estés dentro están muy trabajadas desde el primer momento. Con lo cual, luego, obviamente no puedes asegurarlo, pero es mucho más difícil decir, no, es que esto... No, si lo hemos decidido entre todos. Al final, esa persona a lo mejor se ha incorporado porque al final lo hemos decidido entre todos. ¿Sí? Bien. Primer bloque. Más o menos, bien. Nuestro día a día. Bueno, y esto, preguntas. ¿Cómo os organizáis? ¿Quién hace qué? ¿Cómo se establece la estrategia? ¿Cómo se reparten los marrones? ¿Qué es esto de las vacaciones infinitas o sin horarios? ¿O cómo es el día a día? Entonces, bien, ya se incorpora alguien en Thinking y lo primero que tiene es un buddy, ¿vale?, que le acompaña a engancharse a todo lo que está pasando. Somos muy intensos, hay mucha actividad. De hecho, aquí os cuento el ejemplo de un compañero que se llama Jaime, que en su proceso cuando entró decía, me he sentido un poco como Tom Hanks en Forrest Gump. Digo, yo llegaba un momento, me sentaba aquí, entonces pasaba alguien y me contaban tal, no sé qué, y luego se iban, claro, yo no sabía dónde ir. Todo esto virtual, ¿eh? No sabía, y de repente pasaba otra persona, me contaban cosas, y entonces me sentía como muy abrumado y a la vez como que se preocupaban por mí, tenía conversaciones muy distintas. Bueno, pues un ejemplo de cómo pasa esto. Una cosa que pasa, que es bastante usual, es que las personas que se incorporan se sienten abrumadas muchas veces por dos motivos. Uno, porque hay mucha actividad y nadie te dice lo que tienes que hacer, con lo cual tú te puedes enganchar donde quieras. Obviamente ese buddy, esa persona que te acompaña, te ayuda a que tú conozcas la organización, qué es lo que está pasando, cómo funcionamos, pero no hay nadie que verdaderamente te diga, oye, te tienes que sumar aquí porque este es el cliente por el que habías entrado. Entonces, eso genera como una sensación de ¿a qué voy? Tengo tanto donde elegir que ¿a qué me meto? Y la segunda es que, por ejemplo, nuestra compañera Marta, yo me acuerdo que entró en Thinking y había vivido en 5 países distintos, bueno, una vida maravillosa, donde la autonomía por todos los sitios. Y claro, entró en Thinking y ella venía un poco por esa parte quizás de comunicación, vídeo, le molaba todo esto. ¿Y qué hago? Y digo, pues no sé, o sea, aquí nos ponemos a tu servicio, o sea, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué es lo que queremos hacer como Thinking que ahora tú estás impulsando esto? Y ese folio en blanco le costaba. O sea, está muy bien esto que digamos de la libertad, ¿vale? Pero verdaderamente cuando te la ponen enfrente dices, claro, es que la libertad no es gratuita. Es que yo tengo autonomía, pero tengo mucha responsabilidad. Entonces, eso suele pasar. Y otra vez, en conjunto, hay una cosa que tenemos, una frase que decimos que pide cuando pide cuando necesites, da cuando te pidan. ¿Qué es lo que significa? Que aunque tú tires, no estás solo. Somos 20 personas que te van a echar un cable. Y además, en cuanto que levantes la mano vas a tener a 3 o 4. Sin embargo, esa capacidad de tener que tirar tú es difícil. ¿Sí? Más cosas. ¿Qué tenemos? Fijaros, nosotros a nivel de herramientas solemos utilizar Slack como medio de comunicación asíncrono. Para quien no conozca Slack, es como un WhatsApp, Telegram, etcétera, pero empresarial, por decirlo de alguna manera. Tenemos todas las herramientas de Google Drive. Tenemos Notion, que también es como una herramienta donde, te iba a decir, es muchísimo más que una base de datos, pero podemos ahí compartir información. Y tenemos Zoom para las videollamadas. Otra herramienta que tenemos es que tenemos una oficina
Pero la oficina la utilizamos como un sitio de pegamento. De hecho, es un sitio cercano. Tenemos una sala multiusos que podemos hacer sesiones, que podemos trabajar de muchas maneras, pero lo que solemos utilizar es para seguir siendo un equipo, juntarnos ahí para generar pegamento. Oye, ¿quién va a la oficina hoy? Pues venga, yo, tal, no sé qué. Y nos vamos yendo. ¿Cuándo? Porque claro, no estamos obligados. ¿Cómo es esto de las vacaciones infinitas? ¿Y cómo es esto de los horarios? Pues trabajamos por compromiso. Igual que tú tienes que ir a comprar al Mercadona o a la Ramás o a tu supermercado o al mercado, ¿vale? Tú cuando estás colaborando con alguien, estás haciendo compromisos, o con un compañero, o con un cliente, o con otras personas. Entonces, desde ahí lo que decimos es que tenemos una gestión totalmente autónoma del tiempo. Cada persona, en función de eso, pues ve dónde tiene que ir. Oye, si quiere ir a la oficina, puede ir a la oficina. Pero ¿tiene que ir? No, él lo elige. ¿Quieres trabajar desde Coruña? ¿Puedes? La pregunta es ¿puedes? Tú eres que estás gestionando los compromisos. ¿Sí? ¿Veis? Entonces, lo mismo, responsabilidad y autonomía. ¿Sí? Bien, ¿alguna cosa más? Día a día, sí, perdón. ¿Qué hacemos? Fijaos que para nosotros es muy importante la comunicación, con lo cual lo que hacemos es maximizar los canales que tenemos de comunicación y las maneras que podemos tener de comunicarnos. Tenemos las dailies, o sea, todos los días en distintos mecanismos lo publicamos o lo dejamos ahí para que los demás puedan saber en qué cosas estoy. Tenemos las weeklies. Al principio de la semana también intentamos ver cómo estamos cada uno de nosotros. Los jueves por la tarde tenemos una sesión donde nos juntamos, le llamamos los viernes thinking. Empezamos los viernes, pero al final había poca gente y los llevamos a los jueves. Pues se han quedado con el nombre de los viernes thinking. Y los jueves por la tarde solemos priorizar para juntarnos, compartir más en equipo, ¿vale? Hablarnos. Luego, una vez al mes tenemos retrospectiva. También tenemos una monthly al principio de cada mes, donde hablamos de temas económicos, de temas de estrategia, de un poco, pues si os fijáis, a nivel de mes, pues vemos un poco cómo va el mes y cómo estamos yendo. ¿Vale? Tratamos, por ejemplo, económicamente cómo va la organización, cómo vemos que puede ir en el siguiente mes. Entonces lo hacemos todo como de manera muy orgánica. ¿Vale? No esperamos a generar el que va a pasar en los próximos 3 meses. Bueno, sí, porque tenemos las casas rurales. Una vez cada 3 meses lo que hacemos es que para darnos un poco de trabajo más de calidad y para tener pegamento entre nosotros, nos vamos a una casa rural, nos juntamos todos. Y entonces ahí tratamos quizás esos temas que a lo mejor no son de mes, no son de semana, no son de día, pero que son importantes para el grueso de thinking. ¿Vale? Y bueno, ese es un poco el día a día. Bueno, una cosa también importante, fijaros, os decía, somos un único equipo, entonces ¿cómo hacéis? Nos inventamos, a ver, no es nada que os vuele la cabeza, pero nos inventamos para seguir siendo un equipo unas cosas que se llaman EDIs. ¿Vale? ¿Qué es una EDI? Pues es cómo nos organizamos alrededor de una iniciativa. ¿Cómo son las EDIs? Pues son abiertas. Todo el mundo puede entrar y salir más o menos cuando quiera. Ojo, desde el... Ven, gracias. Digo que a las EDIs... la gente se puede meter o salir cuando ellos quieran. Entonces son espacios abiertos donde los demás, ¿vale? O sea, donde la gente pues puede impulsar esas iniciativas de manera muy generosa, porque las personas que están, ¿vale? De manera generosa tienen en cuenta a los que no pueden estar y los que no están, de manera generosa, confían en los que sí están para que las lleven adelante. Luego veremos un poco lo de la toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, el día a día... Y como decía antes, tú te tienes que ir enganchando a todas esas EDIs. Hay EDIs transversales, ¿vale? Como no tenemos departamentos transversales, pues por ejemplo, las incorporaciones o la comunicación son EDIs. Donde hay gente que está más, hay gente que está menos, hay gente que está de manera más recurrente porque le mola más esa parte y hay gente que no tanto. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Cómo tomamos decisiones? Ahora que estamos hablando de eso.
Pues para tomar decisiones, estamos viendo que hay mucha autonomía. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Siempre decimos que cada uno de nosotros llevamos en la mochila al resto, en el buen sentido de la palabra, o sea que confiamos y de manera generosa, ¿vale? Confiamos en que esa persona nos va a representar, con lo cual, ahora que somos 21, pues seríamos 21 thinkings, con una mentalidad muy similar, pero con cada uno con un determinado sabor. Bien. Entonces, desde esa autonomía tenemos un poco lo que podría denominarse como un liderazgo contextual. Por favor, cogerlo con pinzas. Yo soy súper enemigo de las etiquetas. ¿Pero a qué me refiero? A que, claro, supeditamos un poco las cosas a la persona que tiene más contexto. Yo te puedo ayudar, pero si tú estás liderando la iniciativa o estás impulsándola, pues yo te doy mi feedback, te doy mis opiniones, pero siempre lo pongo a tu disposición para que tú tomes esas decisiones. Entonces, tenemos distintos mecanismos de decisiones, ¿vale? No solo uno. El primero, que confiamos en que si tú te ves empoderado y ves que puedes tomar la decisión tú solo, tómala. En todos los niveles. Esto, en estas series, pues suele pasar a diario, ¿no? Y yo creo que en cada uno de los trabajos donde estéis suele pasar. Tomáis decisiones, ¿no? Entonces, aquí simplemente es que no te olvides de que tienes un equipo por detrás. Tú ves que la tomas, tómala. Nadie te va a decir nada. Hay otro nivel que sería por consejo. O sea, yo para esto no me siento seguro. Puedo hacer dos cosas. O levanto la mano para pedir ayuda o confío en que, mira, se lo voy a decir a mi compañero Pepe, o a Irra, o a Paloma, o a Yamila, y le voy a pedir para ver qué es lo que necesitamos realmente. Entonces ellos me ayudan a tomar la decisión, y la decisión la tomo yo. Ojo, no pido permiso. Yo puedo pedir esa ayuda de muchas maneras. Es chicos, ¿me podéis decir tal? ¿O qué opináis? ¿Esto o esto otro? Y el resto, pues participamos, pero siempre un poco al servicio de esta persona que tiene más contexto. Y luego la última sería por consentimiento. Es ojo, va a haber una salida, o va a haber una entrada, o hay un tema importante a nivel de thinking. O, mira, me he estado informando, chicos, con la ayuda que me habéis dado no puedo. Necesito que nos juntemos todos y que tomemos una decisión entre todos. Y entonces cogemos el consentimiento. ¿Cuántos conocéis el consentimiento? Así no os dormís. Levantad la mano. ¿Quién conoce el consentimiento? Vale, muy rápidamente para los que no lo conozcáis, el consentimiento es una manera de tomar decisiones que cambia un poco el clic de cómo tú, vamos a decir, miras lo que quieres decidir. Digamos que lo que estamos buscando es que no haya ninguna objeción a las propuestas. Entonces, generamos una propuesta y el equipo, ¿vale? Cada uno de los integrantes del equipo mira si es lo suficientemente buena para probarla y es lo suficientemente segura como para ponerla en marcha, o me siento suficientemente seguro como para que eso vaya hacia adelante. Y hay tres maneras de ver cómo nos relacionamos con esa propuesta. Una, ok, con lo cual la propuesta va hacia adelante. Otra sería la preocupación. La propuesta va hacia adelante, pero además, pues oye, yo traigo aquí mis preocupaciones para que las tengamos encima de la mesa. Y luego la objeción. Y esta sí que para lo que es la propuesta. Pero que la para no significa que se tira, sino que es oye, ¿por qué objetas? ¿Cómo lo tenemos en cuenta y cómo mejoramos objeciones? ¿Vale? Entonces, esa sería como la tercera pata de cómo tomamos decisiones. Pero fijaros que siempre, o sea, está muy bien el proceso, pero tiene su porqué, ¿no? Desde esa autonomía, desde ese liderazgo contextual. Bien, ¿qué más? Oye, ¿y esto de la gestión de la demanda, cómo hacéis cuando llega un cliente? ¿Cómo repartís las cosas? ¿Vale? Creo que aquí una de las cosas más importantes, y para mí es un signo que ojalá no perdamos nunca, es que nos lo podemos permitir porque somos pequeños. Intentamos ayudar a todo aquel que nos contacta. No tenemos comerciales, como os decía, con lo cual muchas veces son recomendaciones. Y si son recomendaciones es de alguien que, jolines, ha trabajado con nosotros, con lo cual intentamos ayudarle. Y como es un valor, pues al final, si hay alguien que ahora últimamente también pues nos llega un montón de gente que a lo mejor quiere colaborar, nos envía un email, pues lo mismo, intentamos ver y ayudar a ver qué es lo que necesitas. Entonces, no buscamos oportunidades comerciales, vuelvo a repetir, buscamos construir relaciones, buscamos ayudar a la gente que nos viene. ¿Eso en qué deriva? En que muchas veces
en esas primeras interacciones que tenemos no hay ni propuestas, ni intentamos vender cosas, ni nada por el estilo. Varios de nuestros clientes al final dicen que una de las cosas por las que se acercaron o porque las que nos eligieron era porque justamente no le tratábamos de vender nada, que les ayudamos. Y luego volvieron a decir, oye, y además en esto que me has dado más o menos una solución, quiero que lo hagas tú. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Pues normalmente, ya digo, nos suele llamar a una de las personas de Thinking o hay alguien que coge ese recado de decir, a ver qué necesita esta persona o estas personas que se acercan. Entonces, siempre ante eso tenemos, por ejemplo, en Slack, un canal que es EDI Demanda. Hablamos entre nosotros e intentamos contestar a 3 preguntas. ¿Quién tendría que estar para poder ayudar a esa persona que nos conecta? ¿Quién quiere estar? Porque obviamente, pues a lo mejor, por lo que sea, pues no quiero estar involucrado en esa propuesta por, yo qué sé, por conciliación o porque no es lo que más me llama ahora mismo. ¿Y quién puede estar? Porque a lo mejor no te lo permite la agenda, ¿vale? Entonces, desde ahí tenemos como una sesión exploratoria de ayuda, de decir, oye, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué es lo que traes? Y le ayudamos a modelar un poco lo que trae sin ningún compromiso. Es un, oye, lo que tú te saques de aquí es para ti, fenomenal. ¿Sí? Entonces, desde ahí, luego, ¿en qué puede caer? Nos ha pasado un montón. Pues en que ya, pues, fenomenal, muchas gracias, tal, y ya no les volvemos a ver más. O en decir, jo, ¿y esto? ¿Y nos podríais ayudar con esto que hemos generado? Es un sí, claro. O no, que hay veces que también lo que hacemos es decir, oye, no somos nosotros los correctos, se lo mandamos a colaboradores o a empresas que no conocemos pero que nos suena que les pueden ayudar. Y no les decimos, ala, y tira millas, sino que les ayudamos también en el proceso de que les contacten y que les ayuden, ¿vale? Entonces, imaginaros que eso se traduce en que les podemos ayudar, pues generamos más sesiones para construir con ellos una propuesta, que luego al final puede salir o no, pero la oportunidad comercial viene como consecuencia, no como búsqueda. Y eso me parece bastante importante. Y además, y os digo así, nos facilita mucho el trabajo que la propuesta la hagamos conjuntamente. Porque quizás luego no salga, porque luego también hay cuestiones presupuestarias, de tarifas y de un montón de cosas, pero por lo menos esas personas ya se han llevado un enfoque de qué podrían hacer. Y oye, pues a lo mejor hay otra persona que lo hace mejor y más barato. Pues claro que sí, hazlo con ellos. ¿Sí? Bueno, a mí me parece obvio, perdón, enemigo de lo obvio. ¿Cómo repartimos el trabajo entonces? Verdaderamente de una manera muy sistémica, muy autoorganizada. Las cosas salen, nos pedimos ayuda, o las cogemos porque es parte de nuestra EDI, o, oye, esta petición que ha entrado de Greenpeace, es que a mí siempre he querido trabajar para Greenpeace, chicos, la voy a coger yo me encargo un poco de tirar con ella, ¿vale? Los marrones, igual. No es que sea el marrón para mí. Esa pertenencia al equipo y ese sentimiento de pertenecer al equipo lo que nos hace es que sea un problema de todos. Pues a lo mejor hoy lo cojo yo, que es menos marrón para mí que para ti. ¿Sí? Entonces, hay esa manera de cómo cuidamos al equipo para que, no os tengo que contar las bondades de un equipo, puedan pasar esas cosas. Bien, voy un poco mal. Equilibrio equipo-persona. Todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez, el desarrollo de las personas cómo es, qué pasa cuando alguien no cumple responsabilidades, cómo es el feedback, cómo se gestionan los conflictos. Voy a empezar por esta última. ¿Cómo se gestionan los conflictos? Hemos tenido, tenemos y tendremos conflictos. Es algo normal. Había una pregunta que me hacía una compañera, voy a hablar un poco más rápido porque si no me da tiempo, que era, ¿cómo escaláis esto de los conflictos? En una empresa tradicional, yo cuando tengo un problema lo hablo y si no puedo, pues tengo un jefe que decírselo. Claro, aquí no. Entonces, lo que hacemos es buscarnos también entre nosotros. Tenemos un pequeño proceso que es oye, si yo tengo un problema con alguien, no espero a ningún sitio, sino que lo intento solucionar. Si veo que no puedo, busco a algún compañero con el que tenga más confianza o con el que tenga confianza para que me ayude a ver cómo solventarlo. Fijaos que ese compañero ya no hace solo de compañero, sino que es otra parte del equipo. Con lo cual nos está ayudando a, además, generar algo que sea no solo de esa persona, sino que sea del equipo. Y la última parte, que también nos ha pasado, es oye, no conseguimos solucionarlo ahí,
involucramos a todo el equipo o incluso involucramos a gente de fuera con algún conflicto que hemos tenido, es decir, no somos capaces nosotros. Oye, nos venís a hacer una retrospectiva, nos venís a hacer este conflicto que tenemos, a ayudarle a darle forma, y buscamos a alguien de fuera y nos ayuda. ¿Vale? No todos somos iguales. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar con equipos autogestionados, autoorganizados, empiezas un poco desde ahí, ¿no? Sí, todos somos iguales, etcétera. Pero al poco tiempo, cuando empiezas a coger un poco más de saber cómo va, te vas dando cuenta de que no todos somos iguales. Cada persona tiene un nivel de confianza en otro que es distinto. Y esto genera problemas, porque hay veces que, por decirlo de alguna manera, como tenemos tatuado esa parte jerárquica de si yo confío mucho en alguien para hacer algo, ya está. Es que tiene poder sobre mí. Es un bueno. Dicho así, es más o menos cierto, pero es desde ti. Tú tienes que trabajar un poco el ver en qué confiamos, en quién confiamos menos y cómo solucionarlo otra vez con el equipo, hablando un montón todos estos temas. ¿Sí? ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo son las formaciones? Pues hay un proceso a nivel de formación que es oye, si tú ves que te quieres formar en algo, igual generas una propuesta y toma de decisiones. Si ves que no necesitas a nadie para tomarla, pues simplemente lo comunicas. Oye, voy a hacer esto. Si necesitas a personas, lo que os he contado. Y si involucras a todo el equipo, ¿vale? Pues a lo mejor necesitas la opinión de todo el mundo para poder hacer esa formación. Pero no nos desarrollamos solo ahí. Fijaros que lo que hablamos en las EDIs es que tú te puedes enganchar a las EDIs que quieras. Con lo cual hay muchas veces que yo me engancho a una EDI porque quiero aprender de ese tema en concreto. O porque está Irra. Y entonces, este tema de las DAOs en esta EDI que estás tirando, oye, me meto aquí a aprender. ¿Sí? ¿Veis? Entonces, son mecanismos que tenemos de cómo podemos ir aprendiendo los unos de los otros. Y luego, el que, como nos enfrentamos un poco a toda esta parte de recruiting, salarios, dineros, etcétera, es como un MBA. Lo que pasa es que lo vives en primera persona, porque tú eres parte. No es que si la empresa va mal, etcétera, no, es que yo soy parte de las decisiones de la empresa, con lo cual en sí mismo hay un crecimiento brutal para todas las personas que normalmente estamos ahí. Difícil, pero brutal. ¿Bien? Bueno, feedback, también enemigo del obvio. Fijaos lo que maximizamos la capacidad de darnos feedback. Tenemos canales en Slack para todas las EDIs, las dailies, las weeklies, las monthlies. Constantemente estamos hablando los unos con los otros. ¿Sí? Sí, decía Paloma, gracias. Hay un canal, por ejemplo, que tenemos como Fail Fast, que decimos, oye, ¿cómo compartimos no solo las cosas buenas, sino también los errores? Oye, pues comparto este error para verlo con vosotros y para ver qué hemos aprendido de él. Entonces, continuamente lo que maximizamos es un poco esa capacidad de que hablemos los unos de los otros. ¿Y cómo son los despidos? Las salidas de la gente, y esto es para todo el mundo. Nuestro primer despido fue torpe, a más no poder, por querer cuidar un poco, imaginaros, el equipo, cómo salen, cómo cuidamos, pero lo decidimos entre todos, pero la persona está metida, un poco difícil. Súper mal, ¿no? De tiempo. Vale, ya me queda poco. Perdón, ya me queda poco. Ya este era el miedo. Irra me va a decir luego cosas. Queríamos hacerlo bien, pero no sabíamos. Entonces, eso ha ido generando un camino, ¿vale?, de desarrollo. Y ahora tenemos lo que se llaman las visiones de la relación, que es como el proceso de incorporación, solo que cada persona, al menos una vez al año, busca a uno o varios buddies que le acompañen a revisarse en todos los niveles. Oye, ¿cómo estoy a nivel de conciliación? ¿Cómo estoy a nivel, si me fuera de thinking, a nivel de salario, a un montón de niveles? Cojo feedback de las personas de manera explícita y luego hay una propuesta. Hay veces que esa propuesta es una subida salarial o simplemente unas reflexiones. Y las trabajamos también en equipo, con lo cual desde ahí es otra parte de aprendizaje. ¿Pero qué pasa? Que hay veces que de ahí también sale, o por nuestra parte, o por la persona que está viéndolo, un think sheet. Es oye, pues parece que aquí tenemos que separar nuestros caminos. Entonces, no es un despido como lo sabemos, decir, no, te despedimos y tal, no sé qué, y te enteras cuando ya te han despedido, sino que, si os fijáis otra vez, es un proceso más natural. ¿Qué pasa con el think sheet? Que ayudamos también a la persona a ver cómo puede ser esa salida. Oye, ¿qué necesitas para salir? Hay veces que también es pues mira, lo que necesito es que sea mañana,
o lo que necesito es que mientras encuentro otra cosa, pues ver cómo lo podemos hacer, etcétera. Bien, entonces, fijaros que lo mismo, equipo, orgánico, creciente. ¿Es para todo el mundo? No. Este tipo de organizaciones, y aquí ya no hablo solo de thinking, sino con la capacidad de tomar este tipo de decisiones económicas, de tomar esas responsabilidades de negocio, a veces se hace bola. Y hay personas que se han ido de thinking por decir, mira, yo lo que quiero es más tranquilidad. O sea, está fenomenal, os quiero mogollón, pero yo quiero más tranquilidad. Ha habido personas que no hemos enganchado. Al ser un equipo, hay veces que por mucho que quieras no encajas y salen. Y hay veces que nosotros hemos invitado a salir a personas también porque no encajábamos. Bien. Y vale, bien. Lo último, cuestiones monetarias. No tenemos presupuestos. ¿Cómo lo hacemos? De manera emergente. ¿Acordáis lo que hablamos de las formaciones? Pues cuando sale es cuando lo tratamos. ¿Qué tenemos? Un montón de sitios donde podemos compartir las necesidades que van surgiendo emergentemente. ¿Sí? ¿Cómo repartimos beneficios? Pues al principio había como un modelo de 50% para thinking, un 30% me parece que era para los socios y un 20% para los empleados. Nunca se ha hecho. Porque cada año lo que hemos visto es que, en este caso, Alex, que es una compañera, Irra y yo, nos vamos con la gestoría, nos ayudan a entender un poco cómo va a ser todo esto, qué es lo que ha pasado alrededor del año, y en función de eso generamos una propuesta que llevamos al equipo. Cifras totalmente abiertas y lo hablamos. Y en función de eso, pues lo llevamos hacia adelante o no. Y esto también es importante. ¿Qué hacen en tiempos de escasez? Yo aquí hay un ejemplo que obviamente es el de la pandemia. Según llega la pandemia, el 60% del negocio se fue. Y en equipo lo que decidimos es, tenemos que hacer algo. Movimos los manzanos ahí para, en ese caso sí que decir, oye, necesitamos ayuda, necesitamos clientes, a ver cómo lo conseguimos. Nos cayeron peras. O sea, el negocio salió por otro sitio que vimos que no era de donde tirábamos. Pero una cosa que hubo que es oye, no queremos que nadie se quede en el camino. Entonces decidimos todos el ver un mecanismo de bajarnos los salarios. Y nos lo bajamos y nos empezamos a juntar más. Nos juntábamos una vez a la semana para ver cómo iban las cosas, cómo podíamos como equipo, ¿vale?, ir reaccionando a los temas. Y luego, casi a final de año, empezamos en esas sesiones vimos que podíamos ir recuperando y de manera paulatina recuperamos un poco los salarios que teníamos antes. ¿Qué pasó? Que a final de año, cuando nos fuimos a ver los resultados y todo esto, había habido superávit en la empresa. ¿Y cuál fue la propuesta, por ejemplo, de ese año? Devolver a todo el mundo toda esa bajada salarial que habíamos tenido. Al final acabamos con pérdidas porque obviamente no cuadraban las cosas, pero para que veáis un poco también el cómo va. El resumen es que actuamos como equipo, no como individualidades. Y ahí, por ejemplo, se demostró, porque no hay mayor prueba que se te vaya el 60% y que veas que veas tu trabajo peligrar. Conclusiones. No idealicemos, no hay modelos perfectos. Esto que os he contado es una manera. Ojalá que os haya servido, ¿vale? Pero no es perfecta, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Construye tu propio camino. La herramienta sigue al propósito. Mira cuál es tu propósito e intenta elegir esas cosas que te ayuden a ti. Adáptalas. Bueno, espero haberos aportado algo, quitaros 10 minutos de comida y ojalá, como me pasa a mí, que encuentres esa manera de disfrutar de tu equipo y de tu trabajo. Buscarme, cualquier cosa, os veo por ahí. Un apunte. En este QR tenemos nuestro libro blanco que le estamos construyendo y que obviamente no está terminado, pero que está muy bien. Entonces podéis ahí ver más detalle de las cosas que hacemos. Y eso, a mí me vienes enseguida, nos tomamos un café. Muchas gracias.